Bienvenidos un día más aquí a Debate. Donald Trump, ya lo saben, se ha puesto manos a la obra para poner fin a la guerra de Ucrania, un conflicto que lleva en activo desde el año 2022 y las conversaciones ya las ha tomado, ya ha hablado con Putin y también lo ha hecho con Zelensky. Esto es lo que vamos a hablar hoy aquí en A Debate. Bueno, ¿cuál es vuestra valoración sobre estas nuevas conversaciones y lo que parece el principio de la paz, ¿no? Pues que una vez más Trump ha tomado la delantera, la Unión Europea se ha quedado de espectadora de lo que está sucediendo y Zelensky lo han marginado totalmente. Es decir, Trump y Putin están cocinando cuál va a ser, en qué términos, la fórmula para acabar con la invasión que hizo Putin a Ucrania hace ya 2 años y pico largos, si no me equivoco. Y el principal afectado, la víctima de esa invasión, que es Zelensky, pues prácticamente no se está contando con él. Yo creo que no nos hemos dado cuenta todavía de la relevancia del 12 de febrero de 2025. Yo creo que está a la altura del 9 de noviembre de 1989 y la caída del muro de Berlín. Lo que vimos ayer es cómo por primera vez una democracia occidental se alía con un país autoritario como es Rusia contra las democracias de Europa. Eso es una destrucción del mapa tal y como estaba hasta el momento. Yo no digo que los europeos no tengamos responsabilidad en no haber sido capaces de gestionar nuestra defensa de lo que ya nos había advertido Trump en su mandato anterior y no hemos hecho absolutamente nada. O sea que también cada cual tiene sus responsabilidades. Pero hasta ahora nunca habíamos visto un hecho como este. Hasta ahora las democracias occidentales siempre habían estado juntas frente a Moscú. Ahora Trump, que acaba de decir hace unas semanas que se plantea quedarse con Groenlandia, aprueba el movimiento de fronteras que ha hecho Rusia. Eso no se había aceptado nunca después de la Segunda Guerra Mundial, salvo por implosiones interiores de países como ocurrió en Yugoslavia, pero no se había aceptado la ocupación de territorio de un país reconocido soberano internacionalmente. Es un momento histórico y creo que no lo hemos valorado nadie lo suficiente. Yo creo que lo que estamos viendo es el impacto de una decisión local de política nacional de Estados Unidos con un impacto global. Donald Trump ya había prometido esto en campaña. A nadie toma por sorpresa, bueno, el tema de que quería poner fin a la guerra, de que internamente hay un déficit presupuestario en Estados Unidos que los republicanos quieren cerrar y que definitivamente hay alrededor de 280.000 millones de dólares, que ha invertido o que ha gastado, habría que verlo con detalle, Estados Unidos en la defensa de Ucrania. Si bien es cierto desde el punto de vista ético y de derecho internacional, nos encontramos ante un quebrantamiento de ese orden de las reglas, del respeto de las fronteras y en este caso de la soberanía nacional, realmente es por un lado, un cumplimiento de una promesa de política interna desde la lógica republicana y de la elección que ganó Donald Trump, y el otro de un pragmatismo de enfocarse en China, que es otro tema que ha dejado bastante claro el secretario de Defensa de Estados Unidos, reunido ayer en el grupo de contacto con Ucrania. Es decir, Estados Unidos quiere terminar la guerra en Ucrania, con una negociación obviamente en la cual hay un impacto en el derecho internacional nada positivo. La principal costo lo asume Ucrania en el sentido de los muertos y el territorio que posiblemente va a perder, pero Estados Unidos se va a enfocar en su adversario único, que lo está planteando de varias maneras, que es China. Si puedo añadir una cosa a lo que ha dicho Edgardo, me parece interesante que utilices el término lógica republicana. No estamos muy seguros de cuál es la lógica republicana a estas alturas. No digo la lógica republicana de este minuto, pero desde luego sí la lógica republicana cuando vemos qué es lo que ha sido el Partido Republicano históricamente. Tú coges un presidente de referencia, como creo que todo el mundo estará de acuerdo, que fue Ronald Reagan, y lo comparas con Donald Trump y representan figuras antitéticas, defienden exactamente lo contrario. Ronald Reagan hablaba en contra de los aranceles y en favor de la libertad de comercio global
todas las semanas en sus discursos radiofónicos. Donald Trump está exactamente en la posición contraria. Como mínimo es un instrumento para negociar. Y segundo, Ronald Reagan tenía clarísimo que Moscú representaba el enemigo de las libertades. ¿Con quién se ha puesto a negociar ahora? Con el que representa el enemigo de las libertades y al que le va a hacer concesiones. Ronald Reagan se debe estar removiendo en la tumba. Solo por aclarar, me refería más bien a política interna en cuanto a la reducción del Estado, del gasto público y considerar lo que los americanos del interior de Estados Unidos consideran un despilfarro de dinero en una guerra, según ellos, sin sentido. Eso es lo que nos decían o piensan algunos en Estados Unidos. Bueno, ha tenido que llegar Donald Trump para, bueno, pues mediar en este conflicto. ¿Esto en qué posición deja Europa después de que el conflicto siga en activo desde el año 2022, no? Pues un poco lo que te decía al principio, es que Europa se ha quedado como un cero a la izquierda. Ahora están pataleando, ahora están diciendo exigimos. Hoy ha habido una reunión en Bruselas de los ministros de defensa de prácticamente casi todos los países de la OTAN, pero sobre todo lo que han hecho ha sido un discurso, todos los europeos, diciendo exigimos un asiento en la mesa de negociación de paz para Ucrania y además exigimos que esté sentado también Zelensky. Es pura retórica. Europa no ha funcionado, sigue sin funcionar y ahora se tiene que espabilar. Y cuando Trump decía hace mucho tiempo, que también lo dijo Barack Obama, que también lo dijo Joe Biden, señores, ustedes en Europa se tienen que aprender a defender mínimamente solos. Nosotros no estamos aquí para cubrirles las espaldas y la guerra además las tienen ustedes en su territorio, no las tenemos nosotros. Pues ahora lo que ha dicho Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, también Europa, ha dicho, señores, nosotros tenemos 3 años de límite para autoabastecernos, ser medianamente autosuficientes en materia de defensa, empiecen a cambiar los presupuestos y ya no solo hablamos del 2,5% de gasto en defensa, es que hay que plantearse en serio lo que decía Trump, un 5%, si Europa quiere pintar algo, pero ha llegado tarde. Pero en cualquier caso, yo solamente escucho lo que dicen los especialistas. Para que Europa hubiera podido plantar cara a Rusia en Ucrania, no hacía falta un 5%, con mucho menos se podía haber hecho perfectamente. Pero claro, cuando estás en un 1,28 como está España, pues que no puedes defenderte, vamos, ni de Marruecos que nos intente invadir Melilla, es que olvídate, nada. Efectivamente, por eso digo que nos hacía falta tanto, claro, por supuesto, pero a partir de ahora te lo tienes que plantear en esos términos, porque lo que te está diciendo Estados Unidos es, ya te puedes empezar a buscar la vida, yo no soy tu guardia. Y encima le dice a Europa que no puede meter a Ucrania en la OTAN. Además. O sea, que no quiere deshacer la OTAN y decirte quién puede estar y quién no. Pues estamos bien. Ayer el discurso del nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos fue sumamente, me parece a mí, crudo, sumamente, él decía honesto, pero que realmente ha dicho las cosas que, incluso más diplomáticamente de lo que ha dicho Trump en política, en clave más interna, y lo que ha dicho de alguna manera es que insiste en una relación justa para considerarse socios en la OTAN. Y para ellos es sencillo, un socio justo es aquel que aporta igual, que aporta los Estados Unidos. Obviamente la economía estadounidense y la industria armamentista estadounidense está más engrasada y tiene una larga data y tiene claramente una ventaja numérica, pero por eso es porcentual en teoría del PIB. Y ahí es donde va a cambiar drásticamente la relación entre Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea ahora. Claro, esto no sé si supone legitimar al agresor, o sea, legitimar a Putin. Lo apuntaba Ramón, que este movimiento de fronteras no se había visto históricamente en la historia reciente. ¿Qué supone, no? Esto es una legitimación sin lugar a dudas. El presidente Putin en 2014 se quedó con Crimea y el mundo no reaccionó. Le hicimos unas sanciones pírricas de las que, vamos, es que ni se inmutó con ello. Por lo tanto, le habíamos dicho que no pasa nada por hacer lo que has hecho. Es verdad, también hay que decir que lo que Putin aspiraba a conseguir en Ucrania era muchísimo más de lo que va a conseguir finalmente. Pero en lugar de, vamos, él creía que iba a estar ocupando Kiev en una semana. Que estamos, no está precisamente cerca. Pero lo que sí sabemos es que él se va a quedar básicamente con lo que tiene ahora. No sé si 20 kilómetros más allá o 20 kilómetros más acá, pero su agresión va a salir
no sé si rentable, pero va a salir victorioso porque no ha sido condenado, ni castigado, ni mucho menos expulsado. Eso, al final, en términos visuales, es una victoria. Claro, pero esto, Carmen, no sé si supone también un precedente para que lo haga con otros territorios o que lo hagan otros países. Es lo que te iba a decir ahora mismo. Primero, es la legitimación de la impunidad. Eso es así, como dices tú, Ramón, no hay más vuelta de hoja. Pero es que además sienta un precedente muy importante, porque ahora, mira los países bálticos, o sea, están todos que se han echado a temblar. Entonces, que dice, hoy quiero esto, mañana quiero otra cosa, porque además, antes hablabas y tú comparabas a Ronald Reagan con Trump, diciendo, no tienen nada que ver. ¿Sabes con quién tiene que ver Trump? Con Putin. Si tú buscas los parecidos razonables, realmente haces la lista y son muy, muy parecidos. Y además es una manera un poco caprichosa de concebir lo que es. Pero hay una enorme diferencia, y es que Trump tiene que rendir cuentas en una democracia impecable. Estados Unidos es una democracia ejemplar y Putin rinde cuentas a sí mismo, vamos, delante del espejo. Precisamente el tema de Crimea, por ejemplo, realmente lo que está en juego ahora es casi una cuarta parte adicional de la península de Crimea, que se da por descontado el control territorial que tiene Rusia desde el 2014. Aparte de esa península de Crimea, prácticamente lo que está en juego es casi una cuarta parte del territorio ucraniano, es decir, son 4 regiones en el sur este de Ucrania que están en juego, muchas de ellas con riqueza en tierras raras, cuestiones que Estados Unidos probablemente va a marcar algún límite de qué excesos podrá tener Estados Unidos, porque yo insisto que hay que, no por defender, como el juego de defender al abogado del diablo, ¿no? Algo así, hay que entender un poco el enclave nacional de Estados Unidos, por qué toman estas decisiones. Es impopular una guerra en Ucrania, seguir financiando una guerra en Ucrania. En el año fiscal 2023, la inversión o el gasto en defensa de Estados Unidos en Ucrania era 6 veces más de lo que daba a Israel. La defensa de Israel es mucho más popular en el electorado estadounidense que la propia Ucrania, y probablemente Estados Unidos lo que está planteando es que va a recuperar el dinero. Bueno, mucho de ese dinero no fue regalado, mucho dinero fue prácticamente las compras de su propio arsenal, de su propio armamento, no fue directo necesariamente regalado o donado a Ucrania. Pero el enclave, como lo está planteando Donald Trump a su electorado interno, a su público interno, que eso es lo que hay que entender, es nosotros no vamos a seguir sosteniendo una guerra, porque ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución ideal para que se respeten la integridad territorial de Ucrania? Derrotar a Rusia. ¿Quién puede derrotarla? ¿Cómo podemos derrotarla? ¿Quién va a pagar esa derrota de Rusia? Económica y militarmente. Si no es Estados Unidos, ¿quién lo hace? Estados Unidos lo que ha dicho, o el nuevo presidente de Estados Unidos ha dicho, nosotros no lo vamos a seguir apoyando, y una parte del electorado lo entiende y lo justifica. Lo que pasa es que tú acabas de nombrar las tierras raras. Hoy publicamos una columna, desde mi punto de vista, magnífica del almirante Garat, en la que dice, bueno, habrá que ver esto cómo se va desenvolviendo y habrá que ver qué negocios en paralelo va a hacer Donald Trump. Porque Donald Trump ha acordado que el mensaje que decía hace muy pocos días a Zelensky es, un momento, yo te voy a ayudar, yo te voy a salir de este atolladero, vamos a poner fin a la guerra, pero a mí me tienes que ceder la explotación de esas tierras raras. Ahora, ¿con quién está negociando? Es con Putin, no es con Zelensky. Entonces quizás nos tendríamos que preguntar qué papel va a desempeñar Zelensky, qué va a ser de Zelensky, cuál es el futuro de Zelensky. Yo creo que el futuro de Zelensky es color teléfono antiguo, o sea, negro, negro, negro. Si la guerra termina con las fronteras en las líneas que están ahora aproximadamente, él se tiene que ir a su casa, porque él fue a la guerra, yo creo que muy legítimamente, fue a la guerra legítimamente y no ha conseguido nada. Vamos, quizá ha conseguido que no lleguen hasta Kiev, vale, sí, pero eso no es desde luego no es una victoria, eso es una derrota. Zelensky y la Ucrania de Zelensky ha sido derrotada por una decisión conjunta de Estados Unidos y de Rusia. Te tienes que ir a casa. Yo planteaba, Carmen, en una conversación que teníamos antes, que algo todavía se puede hacer por Zelensky de alguna manera, como aliados europeos, porque creo que está en peligro. No, el rol político lo damos por descontado, el futuro político de Zelensky en Ucrania con un acuerdo de este tipo, pero también habría que ver su futuro personal y de seguridad y de integridad personal. Yo creo que ahí la Unión Europea, Bruselas, etcétera, podrían reconsiderar, o la propia OTAN,
se me ocurre una contratación de Zelensky en Bruselas que podría al menos garantizarle... Bueno, ¿Cómo no, blindar a Zelensky? pero por lo menos que le dé una seguridad personal, a eso me refiero, inventarse algo, ya desde el punto de vista hasta humanitario, porque hay que considerarlo seriamente. Esa es una idea que se me ocurre, pero probablemente no es descabellada. Bueno, pues todavía muchas preguntas encima de la mesa y la más importante, ¿cuándo vamos a ver el fin de esta guerra y qué fronteras serán las que finalmente queden? Muchas gracias por estar con nosotros un día más en A Debate.